Liminal Land fue un proyecto que empezó a gestarse en la mente de Henry Felton en 1978. Durante años, había soñado con construir un parque de atracciones que no solo entretuviera a las familias, sino que también desafiara la percepción de la realidad. Con la ayuda de un equipo de científicos y arquitectos excéntricos, Felton compró un terreno aislado en el norte de California, una tierra cargada de historias de rituales antiguos y energía sobrenatural. Desde el principio, la construcción de Liminal Land estuvo plagada de eventos extraños. Los trabajadores reportaban haber visto figuras espectrales moviéndose entre las sombras del sitio, y algunos incluso afirmaban haber escuchado susurros provenientes del suelo. Sin embargo, Felton desestimaba estas historias como simples supersticiones, convencido de que su visión innovadora valía cualquier riesgo. La apertura de Liminal Land en 1983 fue un evento grandioso, con familias de todo el país acudiendo para experimentar las maravillas que el parque prometía. Había una atmósfera de expectación en el aire, un sentimiento de que algo extraordinario estaba por comenzar. Entre las atracciones más populares se encontraba el Carrusel de las Sombras, que desde su primera rotación dejó una impresión duradera en los visitantes. Las personas que montaban el carrusel reportaban haber visto escenas de sus vidas reflejadas en los espejos, pero las imágenes siempre estaban distorsionadas, como si fueran recuerdos de un mundo paralelo. Una niña llamada Lucy Dawson visitó el parque con su familia durante su primer fin de semana. Mientras sus padres estaban distraídos, ella se subió al carrusel de las sombras, atraída por el brillo hipnótico de las luces. Mientras el carrusel giraba, Lucy se dio cuenta de que su reflejo en el espejo sonreía de manera extraña, con una expresión que no coincidía con la suya. De repente, sintió un frío escalofriante que la envolvía, y antes de que pudiera gritar, desapareció. La desaparición de Lucy fue el primer indicio de que algo estaba terriblemente mal en Liminal Land. Los informes comenzaron a llegar a medida que más visitantes experimentaban fenómenos inexplicables. En la Casa de los Ecos, los visitantes escuchaban sus pensamientos más oscuros susurrados por las paredes, mientras que en la montaña rusa de la percepción, algunos afirmaban haber visto visiones de eventos futuros, muchos de los cuales eran terriblemente sombríos. Un hombre llamado David Carter, un ingeniero que trabajaba para Felton, comenzó a notar anomalías en el diseño del parque. Las estructuras no coincidían con los planos originales, y algunas áreas parecían cambiar de lugar, como si el parque tuviera vida propia. Una noche, mientras revisaba los planos en su oficina, encontró un mapa que mostraba una serie de túneles subterráneos que no figuraban en ningún documento oficial. Intrigado y aterrado, David decidió explorar esos túneles, convencido de que allí se encontraba la clave para entender los misterios del parque. Al descender al subsuelo, David sintió una opresión en el pecho, una sensación de que algo oscuro lo observaba. Los túneles estaban cubiertos de símbolos extraños que parecían brillar con una luz propia. A medida que avanzaba, escuchó un zumbido bajo, una especie de canto rítmico que se intensificaba con cada paso. En el centro de uno de los túneles, encontró una cámara oculta llena de equipos tecnológicos y documentos que detallaban experimentos psíquicos. Los papeles revelaban que Felton había estado utilizando las atracciones del parque para manipular la mente de los visitantes, intentando abrir un portal hacia una dimensión paralela. Mientras tanto, Claire Johnson, una periodista investigativa, había estado siguiendo la pista de las extrañas desapariciones en Liminal Land. Claire era conocida por su tenacidad y su habilidad para desenterrar verdades ocultas, y algo en el parque había despertado su instinto. Se infiltró en el parque una noche con la ayuda de uno de los empleados, decidido a descubrir que se escondía tras los relatos de terror. Al entrar en la Casa de los Ecos, Claire sintió un cambio en la atmósfera, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Cada habitación que exploraba parecía resonar con su nombre, pronunciado con un tono gutural y antinatural. En una de las salas, encontró un antiguo diario que pertenecía a uno de los primeros empleados del parque. Las entradas hablaban de rituales realizados por Felton y su equipo, en un intento de canalizar las energías de los antiguos terrenos para alimentar las atracciones. Durante su exploración, Claire se encontró con David, quien le mostró el camino hacia los túneles subterráneos. Juntos, comenzaron a descifrar los símbolos y documentos, revelando un plan perturbador.
Felton estaba tratando de crear un vínculo entre el mundo humano y una dimensión donde las leyes de la física no se aplicaban. Las atracciones eran conductos de energía, diseñados para captar la esencia vital de los visitantes y abrir portales a esa dimensión. Con cada descubrimiento, la sensación de peligro crecía. En una de las cámaras más profundas, Claire y David encontraron evidencia de que los experimentos de Felton habían tenido éxito. Había fotografías y grabaciones de fenómenos inexplicables, como objetos flotantes y figuras espectrales que aparecían y desaparecían a voluntad. Mientras intentaban encontrar una salida, las luces comenzaron a parpadear, y una niebla espesa se levantó del suelo. El ambiente se volvió pesado, y la temperatura cayó en picado. De repente, las paredes empezaron a vibrar, y una serie de gritos agudos llenaron el aire. Eran los ecos de las almas atrapadas en el parque, las voces de aquellos que habían desaparecido en las atracciones. En su desesperación por escapar, David y Claire tropezaron con una puerta oculta que los llevó de regreso a la superficie. Pero al salir, el parque ya no era el mismo. Las luces de las atracciones estaban apagadas, y el silencio era ensordecedor. Parecía que Liminal Land había cambiado, como si las mismas estructuras hubieran adoptado una forma diferente, más oscura y retorcida. Claire tomó fotos y grabaciones de lo que encontraron, decidida a exponer la verdad al mundo. Pero cuando intentó publicar su artículo, se enfrentó a una barrera impenetrable. Las pruebas desaparecieron misteriosamente, y aquellos que intentaron hablar fueron silenciados. El poder detrás de Liminal Land era más grande de lo que había imaginado. Con el tiempo, el parque cerró oficialmente en 1989, aunque las historias sobre sus horrores continuaron circulando. Muchos empleados y visitantes se encontraron perseguidos por sombras inexplicables, y las pesadillas se convirtieron en una constante en sus vidas. Era como si una parte del parque se hubiera adherido a ellos, negándose a soltarlos. Algunos aventureros y exploradores urbanos, movidos por la curiosidad y la adrenalina, decidieron investigar el parque abandonado. Sin embargo, sus visitas solo añadieron más leyendas al lugar. Muchos salían del parque aterrorizados, contando historias de visiones aterradoras y encuentros con seres que desafiaban toda explicación lógica. Uno de estos exploradores, un hombre conocido como el Testigo, capturó una grabación escalofriante de su experiencia en el parque. En su vídeo, se podían ver sombras que se movían con voluntad propia y escucharse risas infantiles distorsionadas que resonaban en el aire estancado. Al llegar al carrusel de las sombras, capturó la imagen de una figura solitaria, una niña que parecía mirar fijamente a la cámara con ojos vacíos. Era Lucy Dawson, o al menos lo que quedaba de ella en este plano de existencia. El Testigo también encontró la entrada oculta que conducía a la sala subterránea, pero al intentar explorar más a fondo, fue repelido por una fuerza invisible que lo arrojó hacia atrás, rompiendo su cámara en el proceso. Salió del parque lleno de cicatrices físicas y mentales, con la certeza de que había algo más oscuro y peligroso acechando en Liminal Land. Con el paso de los años, la historia de Liminal Land se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de advertencia para aquellos que buscaban el significado detrás de los lugares olvidados y las atracciones abandonadas. Sin embargo, los que conocían la verdad sabían que el parque aún albergaba secretos, esperando pacientemente a que alguien lo suficientemente valiente, o insensato, intentara desenterrar sus horrores. A pesar de su cierre, Liminal Land continúa emitiendo una especie de llamada, una atracción inexplicable que atrae a los curiosos. Las sombras en el parque parecen cobrar vida cuando el sol se oculta, y las luces parpadeantes de las atracciones abandonadas parecen murmurar con una voz propia. Aquellos que se atreven a explorar el parque después del anochecer hablan de una presencia que los observa desde las esquinas oscuras, una presencia que les recuerda que las puertas entre los mundos no están completamente cerradas. Liminal Land se ha convertido en un destino para los entusiastas del terror y lo paranormal. Los cazadores de fantasmas y los psíquicos han intentado comunicarse con las almas atrapadas en el parque, pero muchos terminan huyendo, asustados por la intensidad de las energías oscuras que residen allí. Las grabaciones CVP, fenómenos de voz electrónica, capturan susurros inquietantes y lamentos que parecen emanar de las mismas entrañas de la Tierra. En el aniversario del cierre de Liminal Land, un documento anónimo circuló en las redes sociales,
detallando los experimentos realizados en el parque y las intenciones ocultas de Henry Felton. El documento incluía mapas detallados de los túneles y las cámaras subterráneas, así como testimonios de científicos involucrados en el proyecto. Según estas revelaciones, Felton nunca tuvo la intención de cerrar el parque. Su verdadero objetivo era abrir permanentemente un portal hacia la dimensión liminal y explorar los confines del universo. La verdad detrás de Liminal Land sigue siendo un misterio. Los que visitaron el parque y aquellos que trabajaron allí aún son perseguidos por sus sombras. A medida que el tiempo avanza, la historia se convierte en un eco lejano, un recordatorio de que las fronteras entre la realidad y la ilusión son más delgadas de lo que pensamos. En el corazón de Liminal Land, las atracciones permanecen en silencio, envueltas en una niebla perpetua que se aferra al suelo. Las risas que alguna vez llenaron el aire han sido reemplazadas por susurros escalofriantes, y las luces que solían brillar con un fulgor alegre ahora parpadean con una energía espectral. Es como si el parque estuviera esperando, Vaidin Itztime, a que alguien descubra sus secretos más profundos. Quizás, en algún lugar entre las dimensiones, las risas de los niños aún resuenen, esperando el día en que la puerta se abra una vez más. Porque Liminal Land nunca fue solo un parque de atracciones, fue una ventana hacia lo desconocido, un recordatorio de que la realidad es solo una capa del vasto universo que apenas comenzamos a comprender. Y hasta que alguien logre descifrar los enigmas del parque, Liminal Land continuará siendo un lugar de sueños rotos y pesadillas vivientes. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Únete a nuestra comunidad de buscadores de lo desconocido y acompáñanos en este viaje aterrador a lo inexplicable.